Yo voy a dar ahorita un poquito la clase de economía. Vamos a hablar de una visión crítica de la economía y básicamente el tema aquí va a ser criticar un poquito los instrumentos que están funcionando en las estructuras nacionales e internacionales, esos sistemas verdes que estamos acostumbrados, que estamos impulsando, no necesariamente nos están llevando a la solución, ¿no? El primer factor principal, crecimiento poblacional, ¿no? 7.000 millones de personas ahorita, eso ya ustedes todo el mundo lo sabe. Estamos hablando en el 2050 una estabilidad entre 9 y 11.000 millones de personas, dependiendo de qué tan rápido es nuestra forma de educar, pasar culturas anticonceptivas, etc. Pero estamos hablando de un máximo de 11.000 millones de personas en 2050, que va a ser el punto más alto de la concentración poblacional. ¿Esto que está haciendo? Pues está generando creciente presión en los sistemas planetarios, en los bosques, los océanos, la producción alimenticia y los recursos de agua, ¿no? Hay una gran discusión, ¿no? Porque como ya les dije en las clases anteriores, y como algunos también lo mencionaron, hay una gran desigualdad en el proceso de consumo, ¿sí? Entonces, que se incrementa la población es un factor, pero no necesariamente es el único. Que el 7% de la población, ¿sí?, es responsable de la mitad de las emisiones globales, históricas, 7% de la población, ¿sí? Y la mitad de la población no es ni siquiera el 7% de las emisiones, ¿sí? O sea, casi 3.5 mil millones de personas hoy viven en un mundo en donde se emite muy poco carbón fósil. Entonces, el impacto de desigualdad de esa población es importante mencionarla. No es que nada más porque haya más personas tenemos un problema, ¿no? Aunque sí es un factor que tenemos que considerar. Y existe una transición demográfica, ¿no? Pero se está manifestando de una forma muy diferenciada, muy desigual. Hemos reducido las tasas de mortalidad, ¿no?, natal. Hemos generado un boom de nacimientos, y al mismo tiempo hemos incrementado la población. Entonces el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos ha permitido vivir más y reducir la mortalidad del inicio de la vida. Entonces vean un poquito, cada color es un lugar, una región. El tamaño de la bola es el crecimiento poblacional. Lo que está diciendo es cuántos hijos tienen por mujer en estos países y cómo incrementa el crecimiento económico. Entonces China, la bola se va haciendo más grande. O sea, sí va cayendo políticas, pero para cuando llega acá, ¿no?, ya tenemos una bola muy grande, ¿sí? Y ahora la tendencia es que estos de aquí arriba, ¿sí?, sigan la misma tendencia. Estos de aquí arriba, ¿qué son? África, ¿no? Entonces tenemos aquí que estos van a seguir esta misma tendencia. Las bolitas van a ser más grandes, la concentración del capital, vamos a decir, de los recursos se va a incrementar, supuestamente, y vamos a tender hacia acá. Esta idea de la población surge de una idea malthusiana, ¿no? Malthus, recuerden, dice, hay un crecimiento poblacional. Estamos subiendo aritméticamente, ¿sí? Pero algo que él no consideró en su discusión es que la tecnología crece exponencialmente, entonces tuvo la capacidad de producir más alimento, de sostener más personas, y se incrementaron el primer límite, que yo le llamaría el primer límite identificado, que es el de la población, lo trascendimos. Obviamente, la idea de Malthus ha sido utilizada de una forma muy negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de teorías malthusianas normalmente se ve como una decisión, como algo muy racista, muy difícil de justificar, porque está implícito en muchas cosas en esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿cuál es el segundo límite? El límite del crecimiento, ¿no? Aquí vuelve a hablar de la tecnología. El Club de Roma, ya lo mencionamos en la clase pasada, presenta este informe en 1972 y básicamente vuelve a decir, hay un límite, ¿sí?, del planeta, ¿sí?, de cuánta población puede sostener, y el segundo límite que ellos reconocen es el límite del crecimiento. Entonces, trascendimos el límite del crecimiento. ¿Y por qué trascendimos el límite del crecimiento? Otra vez, por la expansión, ¿sí?, de la tecnología, esa exponencialidad de la tecnología, ¿sí?, es disruptiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que crece como si tuviera un cuadrado, ¿sí? Se va multiplicando, ¿sí? Entonces va dando escalones así y la población va siguiendo una trayectoria así, ¿sí? Entonces estamos superando esos límites y estamos logrando trascender esas finitudes, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de la cornucopia y de la cornucopia vacía, ¿no? La cornucopia era la plenitud, la capacidad de tener mucho, ¿no? Es una idea muy gringa de los 60s, de los 70s, acuérdense del American Dream, esta idea de ir a vivir a los suburbios con tu perro, con tu camioneta Windstar, ¿no? Y luego la idea es que se nos está acabando todo, ¿no? Estamos llegando a un límite del crecimiento. La segunda es factores que impulsan el cambio climático, es el crecimiento económico. O sea, es el segundo límite, por así decirlo. El crecimiento global se ha incrementado 20 veces durante todo el siglo XX, ¿no? 4 veces tan solo en los últimos 60 años, 50 años más o menos. La extracción de materiales se incrementó casi 60.000 millones de toneladas por año.
el crecimiento internacional se ha multiplicado 10 veces desde 1970, los costos han sido enormes, ¿no? 1 millón de especies en peligro de extinción, afectaciones al 35% de la superficie terrestre, esto viene en el informe del IPBES, y de 1970 al 2010 ha habido un crecimiento del PIB o de la paridad per cápita de persona, pero ha sido muy desigual, ¿no? Tenemos lugares donde el crecimiento es de -4 comparado con otros que es hasta +5, entonces sí ha habido, digamos, un crecimiento de la economía, si lo vemos como un número en general, pero ha sido de una forma muy diferenciada, muy desigual. Y el crecimiento futuro, ¿no?, se concentrará en las economías emergentes. ¿Qué mide el PIB? ¿De qué sirve medir el PIB y para qué nos sirve medir el PIB? ¿No? Producto Interno Bruto es el total de gastos de todos los bienes y servicios producidos en una economía, o sea, en el país. ¿Sí? Ahora, ¿qué abona el PIB? Pues hacer cerveza abona al PIB, sí, sí abona al PIB, porque estoy produciendo algo, estoy vendiendo, son servicios, estoy consumiendo, es un producto. ¿Sí? La producción de la bici, sí abona al PIB, también, ¿no? Todo tiene materiales, se está produciendo, etc. La educación abona al PIB, también, porque está generando gente que va a hacer servicios, que van a producir más cosas. ¿Sí? También abona el crecimiento del PIB, que yo emita emisiones. Esto no abona al PIB, pero es parte de las, digamos, es el costo asociado no agregado para que funcione el PIB. Limpiar un desastre natural abona al PIB. ¿El divorcio abona al PIB? Sí. Sí, sí. Porque se mide como un servicio productivo, etc., ¿no? Y contaminar mismo abona al PIB. Es la evolución del valor del trabajo no remunerado doméstico de los hogares. Entonces ustedes ven, o aquí ven la proporción de hombres y mujeres, ¿no? Y pueden ver más o menos cuánto abona en proporción la mujer con el hombre, pero si ven todo el número agregado, todo eso, ¿sí?, es algo que no se está considerando en el PIB. Si le dijéramos que le íbamos a pagar a todas las mujeres por su trabajo, sería más o menos el 17.5% del PIB. El costo por degradación ambiental del PIB, ¿alguien sabe cuál es? Es como el 5 punto y tantos del PIB, ¿no?, en el 2017. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese crecimiento, ¿no? Expansión de las fronteras de comodificación, eso ya lo saben, o de producción. Crecimiento económico está asociado a la acumulación por exposición de capital, eso ya lo saben. Mayor desigualdad entre los países, ¿no? Por ejemplo, en México, piensen eso ahorita en su cabeza. ¿De qué sirvió todo ese crecimiento económico desde los 80? Ese es un poco lo que está reflejando aquí. Hemos crecido más o menos 2-3% anual promedio, ¿no?, desde el 1980 hasta el 2018, ¿no?, más o menos. Al mismo tiempo, la población se ha más o menos casi ha duplicado en ese mismo periodo de tiempo, pero el porcentaje de población en pobreza sigue igual. Entonces, la gran pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese crecimiento económico? ¿O de qué nos sirvió el crecimiento económico? Entonces, al final, los costos de degradación del PIB, es lo que les decía, son aproximadamente el 5.3, es decir, implica destruir para crear. Para hacer unos omelets hay que romper los huevos, ¿no? Entonces, el costo, la pregunta es si esto es suficiente, si esto es correcto, si es necesario atender esa destrucción para fundamentar el crecimiento, ¿no? La otra es el desarrollo tecnológico, que un poco está asociado a las otras dos que ya les dije, ¿no? Una es con el desarrollo tecnológico tenemos más gente en el planeta, la segunda es con el crecimiento también tenemos más, el desarrollo tecnológico es fundamental para acelerar ese crecimiento, y al final esta idea de la innovación tecnológica permite que el consumo se incremente, ¿no?, que la gente tenga más acceso a cosas, y por ejemplo en energía, ¿no? Los combustibles fósiles han sido el gran impulsor de la industrialización a nivel global, pero que también es esta revolución verde pueda sustituirlo. La capacidad de producción de un barril de petróleo en la sociedad, el costo es muy bajo y la producción que hace es enorme. Cuando hacemos una tecnología renovable, la capacidad de energía que produce es muy pequeña en comparación con el barril de petróleo, ¿sí? Entonces la capacidad que tenemos de adecuarnos a un nivel de consumo como eso es muy difícil. Tenemos que reducir el consumo. Esa es la lógica, lo que les tendría que dedicar, ¿no? Transporte, ¿no? La innovación nos ha hecho que el transporte terrestre, marítimo, aéreo se incremente proporcionalmente al crecimiento económico, ¿no?, al comercio, incrementando el consumo, ¿sí? Y esta idea de la eficiencia, la voy a criticar ahorita en un momentito, es que cada vez seamos más eficientes para producir más, ¿sí? Y eso nos deja reducir entonces, o desacoplar, esa palabrita que voy a describir, ese crecimiento económico de las emisiones, ¿no? Entonces la idea es que la eficiencia es como el evangelio, ¿no? Si lo seguimos nos vamos a llegar a la salvación. Ahí está lo que tenemos. El problema, que aquí le pongo, es el famoso efecto rebote, ¿sí? ¿Qué quiere decir el efecto rebote? Esto lo hizo un tipo que se llama Henry Stanley Jevons, un británico en 1867, publicó un libro que se llamaba La pregunta del carbón. Y decía, a ver, si Gran Bretaña saca más carbón, ¿sí?, el costo del carbón se va a reducir,
Entonces, porque va a haber más en el mercado, va a reducirse, ¿y qué va a pasar? Más gente va a tener acceso al carbono, ¿sí? Entonces, igual, eso hace que exista más consumo de ese recurso, ¿sí? Entonces, aunque si yo hago algo más eficiente, hago más accesible ese producto, y por ende hay más gente consumiendo eso. O las respuestas sistémicas del comportamiento de la inacción, de la introducción de las medidas de eficiencia tecnológica pueden convertirse en beneficios de dichas acciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, piensen en un coche, por ejemplo, un coche, si lo comparamos con un coche de 1970, ¿no? Con un Buick de 1970, ¿cuál era el rendimiento de kilómetros por litro de un Buick? Menos, como 3. Era una cosa de metal pesado, ¿no? Esa cosa que si chocabas, al coche no le pasaba nada, pero tú te salías por el parabrisas y a ver si sobrevivías, ¿no? Ahorita si chocas, el coche se compacta porque es mucho más ligero, está diseñado de mejor forma, etc. Pero ¿qué pasó con la estructura? Que entre más se incrementó el kilómetro por litros, ¿qué pasó con la sociedad? Más lejos vamos, más rápido nos movemos. ¿Y qué pasa con el combustible? Más combustible consumimos, ¿sí? Entonces es algo paradójico esto de la eficiencia, porque entre más eficiente nos hacemos, más accesibilidad tenemos a las cosas y más consumimos. O sea, no reduce. Solo hemos tenido un momento en la historia para reducir emisiones, ¿y cuál fue? La crisis económica de 2008, ¿no? Sí vimos una desaceleración global y la tendencia es que vayamos otra vez para arriba. Y sí, de hecho, si ustedes ven los reportes del 2018, se incrementó la economía, seguimos para arriba y las emisiones van igual, ¿no? ¿Qué está pasando también con el proceso de la tecnología? Estamos exportando patentes, pero importando mano de obra barata. Cuando yo hago un desarrollo tecnológico, lo saco al mercado, pero lo saco patentado, lo saco estructurado, y lo que estoy haciendo es mandar esa manufactura a otro lado. Entonces las emisiones también se cuentan de forma desigual. Si China es la mano de obra barata del planeta, ¿sí? Está generando emisiones que se están consumiendo por el planeta, ¿sí? Entonces al final los países desarrollados alcanzan economías de servicios, entre más desarrollamos, más degradamos y luego empezamos a proteger. Entonces entre más crecen los países, se vuelven economías de servicios, pero exportan la producción a los países en desarrollo, ¿sí? No todos podemos tener la economía de Luxemburgo, ¿cierto? O de Mónaco. No podemos poner casinos y esperar que todo el mundo llegue los ricos y gasten y ya, ¿cierto? No, alguien tiene que producir ropa, comida, ¿sí? O sea, zapatos, ¿sí? Entonces el tema es ¿en dónde? ¿Y quién contabiliza esas emisiones? ¿Para quién van esos productos? ¿Para quién van esos servicios? ¿Sí? Las emisiones asociadas a los productos que se consumen en el norte tienen un impacto en el sur, ¿sí? Las emisiones afectan localmente en el sur y se contabilizan en el país de origen. Entonces a China le estamos diciendo, China, tú produces el 30% de las emisiones globales. Sí, pero ¿asociado a qué? También, ¿sí? ¿Dónde están produciendo toda la ropa, los iPhones? Entonces, la exportación de la tecnología implica comercio, ¿sí? Se exporta el aparato, pero no el conocimiento del aparato. Cuando, por ejemplo, los países en la COP nos dicen vamos a exportar tecnología, vamos a darle tecnología a los países, vamos a darles la tecnología, pero ustedes no tienen el conocimiento. Hay una agencia o propiedad dentro de la tecnología que debe analizarse desde el punto de vista de política económica, ¿no? Esos 100.000 millones de dólares de la COP, ¿no? ¿En qué se van a gastar? ¿Cómo se van a gastar? Entonces, la última gran corriente o lo que ha impulsado este proceso del cambio climático es la globalización económica, ¿sí? Tiene que ver con el comercio internacional, tiene que ver con esta onda de que todo está interconectado, todo el mundo está hablando todo el tiempo, tiene efectos ambientales indirectos y efectos ambientales directos. Los indirectos son la globalización depende del crecimiento económico, ¿sí? O sea, depende de que siga habiendo más servicios, más productos y podamos exportarlos de forma más fácil, ¿no? Los famosos acuerdos, tratados de libre comercio. Y los efectos ambientales directos, ¿no? Hay crecimiento desmedido, crecimiento del comercio mundial, el cual incrementa los combustibles y las emisiones, ¿no? El ejemplo que más me gusta para que tengan una idea de su cabeza es, ¿alguien ha tenido algo de Amazon? Levanta la mano para que nos opinemos todos públicamente. Bueno, cuando piden algo de Amazon, ¿sí? Lo que le sale en la página de Amazon ahí dice, ¿vale tanto? ¿Sí? Eso no está internalizando el costo del transporte y de las emisiones que implica moverlo de un lugar a otro. Si yo le internalizara, si yo pido un libro que solo lo venden en Inglaterra o no sé, y le internaliza el costo, pues o me llega en 7 meses, ¿sí? O me cuesta 10 veces más por el costo asociado que tiene el carbono. El tema es ese costo asociado nadie lo está midiendo, entonces es un efecto indirecto en el proceso de la globalización. Entonces esos efectos distributivos, esas actividades, ¿no? También se exportan a países en vías de desarrollo y en crecimiento, ¿sí? Porque son donde estamos manufacturando todo. Famosamente China tiene esos ejemplos de que sube todo el material en un barco y mete a la gente y en el trayecto de llegar lo arman todo y ya cuando llegan lo dejan y se regresan y otra vez hacen eso 25 veces, ¿no? Entonces son mucho más eficientes, pero el costo, ¿cuál es? El costo ambiental, el costo humano de ese proceso, ¿no? El 20% de las emisiones de todo China
son productos que se exportan hacia afuera. ¿A quién le estamos contabilizando el impacto y cómo?